Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos una vez más a Terra Incógnita, vuestro programa de misterios favorito que hacemos, como no, desde Radio Despí. Así es, Daniel. Así es, Alejandro. Y esta semana, en esta ocasión, os traemos un tema de aquellos que nos gusta siempre tratar, ¿no? De esos especímenes bizarros que pululan por el universo. O pulularon. El caso es pulular. ¿Pulular? Deambular, pulular. El caso es estar ahí. El caso es el siguiente, y es el que os traigo, y está relacionado, o al menos recuerda mucho, a uno que seguro que os gusta bastante, y que nosotros hemos contribuido, entiendo que también, a que os guste. Hombre. Me estoy refiriendo al famoso caso del Mothman, y es que al parecer, en el año 1903, en el estado americano de Iowa, se dejó ver una extraña criatura, una extraña entidad. ¿De ojitos rojos? No precisamente, pero de ojitos grandes y extraña apariencia. Esa localidad del estado de Iowa que fue testigo, que fue la protagonista de los numerosos avistamientos de esta inquietante criatura, es la localidad de Van Meter, como digo, en Iowa. ¿Y qué sucedió? Pues que varios de sus vecinos, bastantes, estuvieron avistando durante varios días consecutivos a finales del año 1903 a una extraña criatura alada, con alas parecidas a las de los murciélagos, pero de un gran tamaño. ¿Por qué? Pues porque la criatura también era de un gran tamaño. Una criatura que se desplazaba volando, pero también, aunque volaba, si se desplazaba corriendo, lo hacía muy rápido, de una manera que ningún vecino había visto en ningún otro animal conocido. Una criatura que tras su paso dejaba un rastro extraño, un rastro en el ambiente, lo impregnaba todo de un olor pues bastante desagradable. Un olor desagradable asociado a una criatura extraña. Como sabéis, esto es presente desde tiempos inmemoriales, por ejemplo, en los demonios de la Biblia, en la clásica aparición diabólica de un ser de las profundidades de la tierra, ¿no? Que quizás también sea el caso, ¿no? O en los yetis, por ejemplo. También. Pero también quizás sea el caso y tengamos que establecer un paralelismo entre esta criatura, este monstruo de Van Meter, como así fue conocido, o como el visitante de Van Meter, porque, como digo, hacía mal olor. Olía quizá a azufre, como otras entidades bizarras, como dijo aquel, diabólicas, que desde tiempos inmemoriales han quedado registradas en los libros y en la tradición oral. Año 1903, unos vecinos, una noche, ¿no?, de finales de ese año, octubre, ven como una figura de grandes dimensiones, con alas, como digo, se mueve muy rápidamente entre los tejados de las casas. Muchos son los que ven aquella criatura, una criatura que corresponde a una descripción un tanto extraña. Presentaba una cabeza parecida a la de un ave, con una forma de pico donde estaría la boca. No se le veían brazos, hay algunos que dicen que sí, pero sobre todo destacan las alas, unas grandes alas en forma de murciélago. Pero no solo quedó ese avistamiento, la presencia de esa criatura en el pueblo de Van Meter esa noche, ya que al día siguiente volvió a ser vista. Y volvió a ser vista por gente respetable, por gente que, solo por poseer un título universitario o por tener cierta reputación buena, ser bien considerados dentro de su comunidad, no me digas, ya todo aquello que vayan a explicar va a ser evidentemente cierto. Y esta persona no es otra que el doctor del pueblo, y también nos encontramos con el cajero, el banquero del pueblo, ¿no? El cashier, sí. El cashier. Un tal Peter Dunn, así se llama. Que no Peter Gunn. No, pero que en concreto, Peter Dunn pudo tomar un molde de la huella de aquella criatura, y aquella huella presentaba 3 dedos, como la típica forma de la huella de dinosaurio, por ejemplo, ¿no? Criatura extraña, criatura que estaba viendo todo el pueblo, y que había habido una primera noche, había habido una segunda noche, y habrá una tercera noche. Una tercera noche donde un hombre ve a esta extraña criatura encima de un poste de teléfono, donde también, por ejemplo, hay otra persona, otro testigo, que la ve desplazarse, pero no volando, pero la ve desplazarse de una manera extraña que hasta ahora no había sido descrita, y es que al parecer iba por
por el camino, por el suelo, desplazándose como un canguro, pegando saltos, y con esas patas, como las que tienen los canguros, que también me recuerdan a la de otro ser criptozoológico que aparecería años más tarde también en Estados Unidos. ¿Creéis que vais bien encaminados? La respuesta, efectivamente, el diablo de Jersey. Es parecido. Tienes esa telepatía ya, con el oyente. Os ha adivinado el pensamiento, o quizá no. No, pero yo lo que quería es que a ver si ellos eran capaces de adivinar a qué ser me iba a referir yo a continuación. Yo tengo una duda, Alejandro. Para hacerme una idea un poco, el aspecto físico de este pajarraco, como lo definiría yo, más o menos. Pajarraco grande, un pajarraco un poco avestruzoide. ¿Cómo tiene el cuerpo? Quiero decir, ¿está cubierto realmente de plumas o es más estilo pterodáctilo? No se sabe, hay descripciones que lo asemejan a la de un pterodáctilo. Ajá. Lo asemejan a un pteranodón, a un dinosaurio reptil volador de la época de los dinosaurios. Pero sobre todo se hace hincapié en que se trata de una figura que recuerda a entre un animal y un ser humano. Pero como decía, esa tercera noche hubo más testigos, y entre estos grandes testigos y perfectamente reputados y merecedores de toda nuestra credibilidad se encontraba una de las profesoras del pueblo. No lo he dicho, pero Van Meter es una localidad muy pequeñita, de apenas 1000 habitantes, y por aquel entonces entiendo que no sería muy diferente. Y digamos que todo el mundo se conocía. Es un decir, ¿no? Pero ya sabéis, en los pueblos la gente, sobre todo si son pequeños, se conoce más entre ellos, ¿no? Y al parecer, pues, la maestra también se convirtió en testigo del insólito, ¿no? Durante la tercera jornada de la oleada de esta criatura. Y llegó a afirmar lo que, en cierto modo, ya estamos diciendo, ¿no? Que se trataba de una entidad demoníaca, por no decirte que se trataba del mismísimo demonio o de un demonio más. ¿Qué nos encontramos? Que han habido 3 días. 3 días en los que se ha visto a esta criatura. Algo que no es precisamente lo más habitual en los casos de encuentros con humanoides y extrañas entidades, ya que, como sabéis, nosotros hemos explicado aquí millones de casos, millones no, pero bastantes casos, y siempre o casi siempre han estado circunscritos a un solo día. Pues aquí, al igual que en el caso del Mothman en Point Pleasant del año 66-67, el fenómeno se prolonga durante varios días. Cuarto día, ¿qué pasa? ¿Qué deciden hacer los vecinos? Pues lo que creo yo que haría cualquier comunidad de vecinos mínimamente interesada en saber qué está sucediendo, de qué criatura se trata. Sacar los rifles. De momento no. Ah. Eso sucederá el quinto día. Al quinto día. Pero como digo, cuarto día, pues deciden investigar dónde puede esconderse esa criatura. Y llevaban días escuchando, o bien literalmente, o bien escuchando los rumores de que en una antigua mina abandonada de carbón se estaban, como decía, escuchando, procedientes de su interior, unos extraños sonidos, unos extraños alaridos que no tenían que corresponder a nada de lo que ya no habría en esa mina, ya que, como digo, estaba cerrada, pero que parecían recordar a unos extraños alaridos. Era una antigua mina de carbón, bajo tierra. Acordaos con aquel concepto que he dicho antes, ¿no? También de los demonios, que supuestamente estarían en el infierno bajo tierra. Pues el caso es que una comitiva de vecinos, un grupo numeroso de vecinos, entendiendo que quizás aquella criatura, como se dejaba ver en el pueblo, tenía que estar escondida en alguna parte del pueblo, y como estaban escuchando recientemente esos rumores, o bien propiamente las voces, los alaridos, los gritos que procedían de aquella mina, decidieron ir a la mina. ¿Y qué se encontraron? Pues entrando un poquillo ahí, a ver, giramos aquí el pasillo, fíjate, cada vez ese sonido es más potente. Excrementos. En un momento dado, en un giro, ahí estaba la criatura de Van Meter. No me digas. Ahí estaba aquel gran pajarraco humanoide, quieto. Pero, en cuanto lo vieron, en cuanto aquella criatura se percató de que estaban llegando los vecinos, emitió un potente haz de luz por un cuerno que tenía, o algo parecido a un cuerno, en el centro de su cabeza. Madre mía. Que deslumbró a todos los presentes, y que, sumado pues a la grotesca apariencia de aquella criatura y aquellos extraños alaridos que parecían proceder de incluso una zona más profunda de aquel túnel, de aquella mina, decidieron salir por patas, cosa razonable. Lógico.
Yo hubiera hecho lo mismo. Si es que pudieron, porque no veían, estaban deslumbrados por aquel potente haz de luz. Pero es el instinto, ante el peligro uno encuentra la salida al final. La salida o la muerte, Alejandro. En este caso la salida, encontraron la salida de la mina y decidieron, como había explicado con anterioridad, que al día siguiente, por la mañana, acudirían otra vez al encuentro de aquella criatura, pero armados, bien armados, con rifles, escopetas, para dar caza. ¿Por qué? Bueno, ya sabéis, ¿no? Este tipo de protocolos de diplomacia. De Far West. De diplomacia, ¿no? De diplomacia con lo extraño. Con el misterio. Al día siguiente, por la mañana, los mismos vecinos, quizás más, ya con rifles, entran en la mina y diréis, bueno, la criatura ya no estará. Efectivamente, seguía, pero, atención, otro detalle curioso, y es que la criatura de Van Meter ya estaba acompañada por otra criatura muy parecida a esta, pero de menor tamaño, como si se tratase de su cría sí. o algo. Y no pidieron explicaciones, no quisieron concederle ningún tipo de tiempo para que pudiera defenderse o alegar o decir o incluso pues guiñar un ojito a aquella criatura, ¿no? Apunten fuego. Uf. Apunten fuego. Lógicamente no sobrevive, ¿no? Decenas de rifles empezaron a disparar contra aquellas dos criaturas y, Que no habían hecho nada. como en el caso del año 1955 que dijimos aquí, el famoso caso de los aliens de Kelly Hoskinville, las criaturas parecen esquivar las balas, tener activado el modo Dios, porque aunque se veía que las balas daban en su cuerpo o bien los estaban atravesando, las criaturas ni se inmutaban, no sentían dolor, no emitían ningún tipo de sonido extraño de agonía, ¿no? Es como si la bala se desvaneciera, ¿no? En el momento en hacer contacto con el cuerpo. O que simplemente no sintieran el impacto de estas ni el daño que producirían, Claro, las pero balas. si ni sangraban ni nada, era como... Como los aliens de Kelly Hoskinville, Ujú. como si no tuvieran una corporeidad, quizá. El caso es que resistieron o decidieron aguantar, perdieron la paciencia rápido, como es normal, viendo el trato que estaban recibiendo de los vecinos. Poco allí delante, y tanto la criatura grande, que seguramente es la que se había estado viendo durante 4 días, como la pequeña, se desplazaron por la mina y se dejaron caer por una gruta hacia el interior de la misma y nunca más fueron vistas. Una criatura que, como digo, tenía un aspecto como de pajarraco, mitad animal, mitad humano, un humanoide extraño, grandes alas, un pico, ojo al detalle de un cuerno que lanza haces de luz concentrados que destellan, que Sí, pero al parecer deslumbran. no hacen nada más. Pero es un concepto bastante chungo que parece un boss de un videojuego, sí, sí, parece sí. un enemigo, hay una cosa O sea, el rayo de la muerte, típico que tienes que esquivar. peligrosa, ¿no? Pero que, como decía Daniel, En como realidad no le han hecho nada a nadie. os he dicho yo, no había hecho daño a nadie en principio. Porque, por ejemplo, después en la prensa, es un caso que fue bastante conocido, había un testimonio, Daniel, que nos habla de ¿Un que ataque o algo? vio a aquella criatura llevarse con sus fauces a un caballo. Con lo que Tendrá que comer. tendrá que comer, pero por fin me pude hacer una idea de cuánto tendría que medir aquella criatura, porque para que pueda caberle un caballo en sus fauces, tiene que ser bastante grande, como mínimo el doble de grande que un humano normal. Bueno, pero depende un poco de dónde lo coja, ¿no? Pero sí. Lo digo porque también hemos visto muchas veces a águilas, por ejemplo, llevarse a ovejas. Pero claro, con las patas, con sus garras, no con su boca. ¿Cómo tendría que ser un águila, no? De grande para que se pudiera llevar con la boca una oveja. Pues tendría que ser enorme. Como digo, varias fueron las personas, varios fueron los testigos de esta criatura que escribieron al periódico, y uno de esos periódicos era el periódico local Des Moines Daily News, que Des Moines es una localidad muy cercana, De Moine, supongo. o Des Moines, no lo sé, a Van Meter, y en él se recogía el relato, por ejemplo, del cuarto día, de cuando aquellas personas, aquellos vecinos se decidieron ir a la mina a investigar si allí se escondía, se encontraba aquella criatura, y relataron cómo, sobre todo, se potenció el detalle de aquellos sonidos, ¿no? De aquellos sonidos que se llegaron a afirmar que parecía como si el mismísimo Satanás estuviera allí comandando o preparando a su tropa de demonios para por fin llegar a la tierra y disputar una batalla con los humanos. Era como si un ejército del infierno estuviera abriéndose camino hacia la superficie.
Al final vimos que no fue el caso, que los demonios, quien realmente fue a batallar, fueron los humanos, pero un caso que tuvo su repercusión en la prensa, que fueron varios los testigos con caché, con categoría, que la vieron y que, como un buen día había aparecido, al final marchó y nunca más fue vista. Desde entonces el pueblo, y por aquel entonces también mientras estaban ocurriendo aquellos eventos, el pueblo de Van Meter fue tildado, fue considerado como, atención, cosa que ahora mismo creo que no se consideraría igual, como pueblo maldito. Maldito desde el punto de vista como asolado por fantasmas. Sí, mala imagen, ¿no? Pero maldito relacionado con el concepto de los fantasmas. Hoy en día esto sería una suerte, que te pase esto, sales en los telediarios, montas ahí una ruta del misterio y en fin. Pero me refiero a que ahora mismo, si sucede como sucedió en su momento, años más tarde, décadas más tarde, con el incidente del Mothman, que se ve al Mothman no se asocia al mismo tipo de maldición que una casa encantada. No. Que es ese concepto de maldito con el que realmente fue considerado el pueblo de Van Meter a raíz de los acontecimientos de aquella misteriosa criatura. Son épocas distintas también, ¿no? Diferentes por visiones de lo que es el misterio. Por eso mismo, muchas veces a esta bestia de Van Meter también se la denominó, como he dicho, como aquel testimonio de la maestra del pueblo, como un demonio. El demonio de Van Meter, el demonio de Jersey. ¿Qué nos encontramos? Pues nada más. No nos encontramos nada más. Y es un caso que hace poquito, hace apenas 3 años, en el año 2013, volvió a salir a la luz, volvió a cobrar importancia gracias a un libro del investigador del misterio norteamericano Chad Lewis, que decidió ir al propio pueblo de Van Meter a ver si podía encontrar algún descendiente de aquellos vecinos que fueron a darle caza, a ver si de alguna manera u otra había trascendido más allá de las páginas de algunos rotativos de la época y todavía seguía impregnado en la memoria de los vecinos, pues la existencia, la visita de aquella extraña criatura, y descubrió que sí. Resumiendo, llegó a la conclusión de que no había ningún tipo de indicio de fraude, de que la gente se lo hubiera podido inventar para ganar algún tipo de fama. Lo que sí que piensa, y yo también pienso, y es una cosa que hemos visto pues muchas veces, es que algunos de los detalles de los diferentes avistamientos pues pueden haber sido exagerados a la hora del transcurso de los tiempos, ¿no? Y quizá por la prensa también, ¿no? Que muchas veces al tratar ese tipo de casos, a menudo con ese afán, ¿no? A veces de vender, ahí está el tema, ¿no? Pero hablando de la criatura en sí, de buscándole posibles explicaciones y orígenes, hay quien dice que podría tratarse de un dragón tal y como conocemos históricamente a los dragones, que echan fuego, que quizás en aquellos tiempos medievales donde la figura del dragón empezó a cobrar importancia, pues fuese una criatura muy parecida a la de Van Meter. ¿Por qué? Como hemos dicho, la criatura de Van Meter emitía un rayo de luz muy potente, y en la época medieval lo que las personas conocían como luz era el fuego. Una criatura que echa fuego. Es una metáfora, es un símil, ¿no? Como estáis viendo, pero hay gente a que apunta de que no deja de ser una actualización de un dragón bajo el prisma de esa época de principios del siglo XX. Pero hay gente que apunta a otras cosas, como lo que diría John Keel al respecto, que sería una especie de criatura interdimensional, una criatura extraña, un ser inconcebible, imposible, como el Mothman, ¿no? De ahí su no fisicidad, ¿no? Por ejemplo. Pero no... es hablar por hablar, exacto, ¿no? Sí. Quizás estemos hablando también de una descripción algo exagerada de un fenómeno real que ocurrió. Pero ¿qué podría ser un fenómeno real que diera cuerpo a esto? Un gran pajarraco, algo extraño realmente, pero que fue descrito como un diablo con cabeza de bicho parecida a la de un pterodáctilo, que echaba luz, que quizá pues no, simplemente que, como decía, bajo el prisma de aquella época pues era considerado, no sé, es como si a una persona que está todavía en alguna zona del mundo que podríamos considerar que se ha quedado atrapada en el siglo XVI, por ejemplo, le pones un avión delante y te dice que es un dios volador con grandes alas, un pájaro de acero. O un pájaro de acero, como diría aquel, ¿no? Nuestro querido amigo Octavio Mesa. Es un decir, ¿no? Es buscar explicaciones. Llama la atención el hecho de que es un ser, sobre todo, ¿no? Me llama la atención de que, pese a tener alas,
se esconde bajo tierra. Diréis, los murciélagos también lo hacen, en cuevas. También lo hacen, ¿no? Sí. Pero es curioso, no me lo negaréis, ¿no? Y sobre todo es curiosa también esa conexión de el interior de la tierra. Como también la tienen otros seres como los demonios. Y sobre todo ese olor a azufre, ¿no? Que también comparten estas dos entidades. Habéis visto que en algún momento, lo vuelvo a poner ahora de hecho, una ilustración donde se ve a la criatura de Van Meter que en el pecho tiene un extraño símbolo, una estrella de 8 puntas que recibe el nombre de hipercubo, hipercubo esotérico, o bien también, como es el leitmotiv de las películas de los Vengadores, el Tesseracto, Daniel, un Tesseracto, una figura transdimensional, ¿no? Un concepto de objeto que pertenece a varias dimensiones, ¿no? Y diréis, es que realmente, mientras tuvieron lugar los acontecimientos de Van Meter en el año 1903, aquella figura tenía ese dibujo esotérico marcado en el pecho. No fue así. Esto es un añadido que se hizo a posteriori en el año 2013 precisamente, y es que el coautor del libro que expliqué antes, Kevin Lee Nilsson, pues dibujó a esta criatura con ese símbolo para precisamente otorgarle esa característica de transdimensionalidad, si es que se puede llamar así, O sea, ¿no? una pura licencia. Básicamente. Pero es que sobre todo a esta criatura se la ve representada con esta ilustración. Claro. Una ilustración que por Que el es muy tipo de interesante. gráfico, pero por el tipo de gráfico parecería antigua. Pero ya digo que no lo es, ¿no? Y como bien apuntabas, Daniel, que era con lo que yo más o menos quería terminar, estamos hablando de 1900, ¿vale? Y 1800, tampoco hace falta, pues, quedarnos en esa época. Como sabéis, como ya explicamos, por ejemplo, cuando hablamos aquí de los famosos airships, esa oleada de extraños ovnis a finales del siglo XIX, los periódicos por aquella época tendían a fantasear. ¿Y por qué no decirlo? Tendían a inventarse historias. Sí. Historias que precisamente hablaban de seres sobrenaturales, de seres fantásticos, de extraños visitantes de otros mundos, sí. De Bigfoots que hablaban. Inventaban estas cosas, Daniel. Ujú. Pues, ¿quién no te dice que no es otra historia? Como las de algunos de los famosos airships, ¿no? Nos quedamos con los testigos. Testigos, como digo, de gran reputación. Es que esto de la gran reputación de los testigos, no sé si empezáis a ser conscientes, si empezáis a saber hilar cabos, a recordar, a relacionar casos. Son muchos los casos, sobre todo de esta época, llegados incluso también a los 60. Recordad que estamos hablando de época pre-Roswell, cuando supuestamente no tendrían que proliferar tanto estas entidades, ¿no? Pero sí las había. Y siempre que, o casi siempre que se hablaba de ellas en prensa, se alegaba, se justificaba, se intentaba dar veracidad a lo sucedido, aludiendo. El nivel, ¿no? Intelectual o laboral o económico de la persona. Recordemos el banquero, el doctor, la maestra. Personajes respetables. Que dice, es maestra, todo lo que diga tiene que ser verdad. Lo mismo se aplica para el médico. Bueno. Que es un argumento tan falaz como hoy en día lo de... Es que lo he visto en la tele, ¿no? Lo he visto en la tele, lo he oído en la radio, ¿no? Pues no, señores, no todo lo que sale en la tele o se dice en la radio es cierto, ¿no? No lo es precisamente, ¿no? Siempre hay que contrastar. Y recordemos que estamos hablando de una época donde era bastante frecuente que en los periódicos, en las revistas, se inventara directamente la existencia de estas criaturas. Quizá también además de para buscar entretenimiento, para intentar generar en aquellas personas, pues, ya muy buen precio, ¿no? Una existencia más interesante, incluso divertida, para sus vidas, que les hacía pensar en que no mucho más allá de los campos de sus casas en Estados Unidos se estaban produciendo fenómenos bastante exóticos, ¿no? Y para llenar esas horas, ¿no? De esos viajes en tren tan extensos, ¿no? Efectivamente. No a todo el mundo le gustaba leer novelas, por ejemplo, o tratados, ¿no? Había que tener lecturas más ligeras, ¿no? Pero esas noticias no iban precisamente de novelas. No. Querían, pues, pasar por noticias fehacientes, verdaderas, acontecidas realmente. Y antes hablaba de esas características que en muchos casos comparten. Hablaba de la reputación de los testigos, pero hay otra, que seguro que vais a ver ahora que es totalmente cierto, que es la de que los pueblos
las localidades, ¿no?, donde suceden este tipo de encuentros, como digo, siempre son pueblos, nunca son grandes ciudades donde el progreso de la civilización está pues más en el día a día, ¿no?, sino son pequeñas localidades ajenas a este progreso, localidades aparentemente tranquilas donde hasta entonces no había ocurrido nada señalable ni destacable. Bueno, cuidado, Alejandro. Y también una cosa que quizá puede pasar por alto. En una gran ciudad, en una ciudad importante, hay varios medios de comunicación. Muy a menudo, en este tipo de localidades pequeñas, hay un monopolio de la información. Hay un periódico. Con lo cual, si ese periódico, por ejemplo, se compincha para airear una historia, pongamos, inventada, no hay ningún otro que le discuta. Por ejemplo, en cambio, en una gran ciudad, esto entraría en competencia, ¿no? Y uno intentaría desacreditar al otro periódico, o reinventando la historia, o negándola, o inventando otra más. Yo creo que es algo que podría tenerse en cuenta, no sé. Pero es verdad, ¿no? Esta relación, la mayoría de casos de encuentros, de avistamientos de estas entidades o seres parecidos, siempre son en pequeñas localidades. Sí. Ahora me viene a la cabeza un tema que tratamos aquí no hace mucho en Terra Incógnita, que fue aquel famoso pajarraco que se dejó ver en la década de principios de los 90 en Barcelona, que sí que ocurrió en una gran ciudad, que bien podría ser lo mismo que apareció en 1903 en Van Meter. Pero se convirtió en un cachondeo al final lo de Barcelona. Y es una excepción. Es una excepción a los casos, ¿no? Y otra característica importante, de la que hemos hecho aquí mucho hincapié, siempre, en todos los casos parecidos, es que la criatura o las criaturas van cambiando su aspecto, no solo en función del testigo, sino a medida que pasan los días, a medida que pasan los avistamientos. Y de hecho, van adquiriendo nuevas habilidades. Lo hemos visto en el caso de Van Meter. En el cuarto día, cuando por primera vez los vecinos entran en la mina, la criatura, nada más verlos, ¡pum!, les mete un rayo de luz que los deja deslumbrados. Y el quinto día, aquella criatura, quizás porque hasta ese momento no se habían propuesto abatirla, al parecer, pues, o bien es incorpórea, es etérea, es un holograma. Son conceptos, ¿no?, pero que resisten las balas. Un concepto de fuerza sobrehumana, ¿no? Características comunes estas tres: la de la reputación de los testigos, pequeñas localidades donde hasta entonces no había pasado nada y de repente el terror las desborda, y tercera, el cambio de comportamiento, de fisionomía, de aspecto, de características de las criaturas a medida que van pasando los días. Y diréis, bueno, un Mothman más. Sí, es un Mothman más, el famoso Mothman de Van Meter, ¿no? También entra en juego, en relación al caso del Mothman, el factor luz. En el caso del Mothman, aquellos grandes ojos refulgentes de color rojo anaranjado, y en el caso de la bestia de Van Meter, un haz de luz. Pero no es el único tipo de ser, ¿no? No es el único tipo de ser, pero es que el caso del Mothman y la gran mayoría de seres de los que hemos hablado aquí parecidos acontecen en la época post-Roswell. Estamos hablando, en el caso de Van Meter, del año 1903. Y diréis, bueno, un caso excepcional. No lo es, Daniel, no lo es. Y es que, al parecer, por ejemplo, ¿no?, os voy a relatar ahora una serie de casos acontecidos incluso años antes de 1903, como por ejemplo nos vamos a ir al 29 de octubre de 1874 en Ripley, Ohio. Al parecer, pues estos seres siempre se mueven por la misma zona, ¿no? Por el norte. Ohio, West Virginia. Alrededor de 150 personas respetables, siempre respetables, vieron a uno de los ángeles de San Rafael entre las 10 de la noche y las 12 de la medianoche. Que uno dice, ¿cómo es un ángel de San Rafael? ¿Cómo sabe uno? Un humanoide alado que quizás antes del boom de los monstruos y de los alienígenas del espacio exterior, si alguien ve o a alguien le da por inventarse la existencia de una criatura alada, esta tiene que corresponder pues con la descripción de un ángel, ¿no? Y quizás la de un ángel de San Rafael. Otros casos, 27 de junio del año 1877 se vio a un ángel alado dorado, que por cierto, en este caso también este ángel iba acompañado de un trono dorado también surcando los cielos. Madre mía. En la localidad de Jerswath, en Polonia, año 1877. 11 de septiembre del año 1880, en Coney Island, Nueva York. Se ve, por lo visto, allí sobrevolando la zona donde ahora hay un parque de atracciones, a un hombre alado con patas parecidas a las de una rana, y que la manera que tenía este ser alado de desplazarse por el cielo, aunque tuviera alas, recordaba mucho a como lo hacen las ranas en el medio acuático.
Es absurdo, o sea, un movimiento de rana, un movimiento anfibio en el aire. Bueno, es casi hologramático eso, ¿no? Hologramático, no lo sé. El caso es que, como detalle también para este caso de Coney Island del año 1880, a esta criatura se la ve con cara de pocos amigos, como si se tratase de Pues alguien... como una rana, que no tiene cara de... Tiene cara de rana, la rana. Pues así, Y tendrá amigos ranenses, pero bueno. Al parecer este hombre al lado de Los Coney batracios, Island no. los Este batracios. hombre de Coney Island no tenía cara de buenos amigos, ¿no? 30 de noviembre del año 1880 también, un astrónomo de Palermo, en Italia, atención, dice haber visto a través de su telescopio a dos seres alados volando alrededor de ¿dónde? Alrededor del Sol. Alrededor del Sol, o sea, estaba enfocando con su telescopio al Sol. El hombre le debió pegar un ciego importante a la mente, a lo que es la retina. Y a la comprensión del mundo y a también. la comprensión del mundo, efectivamente, sí, sí. Se tratarían de Dédalo e Ícaro, que todavía estaban volando desde entonces alrededor del Sol. No, pero Ícaro cayó. Y el padre... Y ya está. Da igual, lo estáis viendo, ¿no? Pero Él estamos revivía. hablando de seres alados en los cielos desde antes del siglo XX, incluso. Pero hay más. 17 de julio del año 1887, en Milán, Tennessee, No la de Italia. un hombre vio a 6 ángeles surcando el cielo con sus respectivos halos incluidos. Maravilloso, maravilloso, ¿no? Hombre, ya que están con halo. Es lo que hemos dicho siempre aquí. Hacemos hincapié en que este tipo de seres se adaptan al momento sociocultural de la época en la que aparecen. La iconografía. En este caso, pues los aliens y los monstruos no eran tan populares y, por lo visto, sí los ángeles. O bien, en aquella época, si alguien veía a un humanoide volador, con los conceptos socioculturales que tenía encima, aquello, sin ninguna duda, se tenía que tratar de lo que se puede leer en la Biblia, de un ángel. Pero en cambio, fíjate el siguiente caso. Con apenas 2 años de diferencia, Sí. ya empezaban a ocurrir cosas. Ya empezaban a ocurrir cosas, Daniel, cosas que, Bueno, 2 que años, se no, van... perdón. Casi una década. Casi Pero una bueno. década, febrero del año 1895. ¿A dónde nos vamos? A West Virginia, el mismo estado que hizo popular al Mothman. Y nos encontramos, atención a la descripción, os repito, año 1895, Precursor, ¿eh? a un extraño pajarraco oscuro de grandes dimensiones con unos grandes ojos refulgentes. Pues Ahí está, o sea... O sea, sí, ¿qué sí. estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Que realmente existe una figura que es conocida en el año 66 como el Mothman, una figura real, que no solo es fruto de la mente de un periodista con mucho tiempo libre y que decide pues inventarse historias, sino que es real y que están vinculadas a una zona, o que tradicionalmente es justamente lo contrario. En esos estados de Estados Unidos son más proclives a inventarse historias relacionadas siempre con un mismo tipo de criatura, de arquetipo. No lo sé, y acabo, y podría seguir, con un caso ocurrido en agosto del año 1903, y por eso acabo con este caso, porque es el mismo año en el que sucede el del incidente de Van Meter. Y nos vamos a Stanbury Island, en Utah, y allí nos encontramos con una extraña criatura que sería una especie de pez cocodrilo, murciélago, concretamente la cabeza recordaría la de un cocodrilo, dinosaurio volador, reptil volador, alas de murciélago. Y también, en este caso de Stanbury Island, en Utah, esta criatura, año 1903, tenía los ojos grandes y brillantes. Es un mismo tipo de ser, Sí. al Mothman, a miles de otros seres parecidos que hemos hablado aquí en Terra Incógnita, y que por lo visto pues se vienen describiendo desde hace bastantes siglos. Ujú. Ya digo, o bien se trata, como seguramente lo fue el caso de Van Meter, ¿no? Recordemos la época en la que se circunscribe el caso. Los periodistas se inventan historias, punto, aceptarlo, fue así, está demostrado. Ya lo explicamos, por ejemplo, en el caso de los airships. Totalmente. Era un tipo de... quizá de relato, de novela. Sí. No en formato libro, pero sí en formato periódico. O bien que en esas partes del mundo que al parecer se concentran estos fenómenos en esos estados de Estados Unidos, West Virginia, Ohio, Idaho, hay entidades que parecen no ser precisamente de este mundo y que de vez en cuando se dejan ver, asustan a los testigos, tienen realmente un aspecto oscuro, sombrío, intimidatorio, amenazante, pero que finalmente en ningún momento llegan a hacer daño, salvo al caballo, ¿no? De aquel caso que quizás nunca ocurrió.
Pero no sé, yo pienso que es un dato más que se suma a una casuística que al menos yo en un principio pensaba que era más o menos exclusiva al fenómeno Mothman, pero veo que no es así. No lo es. Y como tú bien comentas, son tipos de encuentros, ¿no? Estos de extraños seres que surcan los cielos y no son necesariamente pájaros, que van muy atrás en el tiempo. Y hoy, pues, porque no era el caso, ¿no? Porque si no, nos saldría un monográfico larguísimo, pero podríamos haber acudido perfectamente a casos del siglo XV, XVI, en los cuales hay crónicas las típicas crónicas de ciudades, de la historia de una ciudad, donde se narran los prodigios que a veces han ocurrido, la mayoría de veces relacionados con cuestiones religiosas, ¿no? Como estas visiones de ángeles y demás, pero a veces se cuentan historias extrañas de, pues, personajes, augures quizá de algo o no, que un día, pues, traen lo fortuito, traen lo extraño a la vida cotidiana de una ciudad normal y corriente. De un pueblo, en la mayoría de los casos. Un pueblo ajeno al progreso, ajeno a una variedad de medios y ajeno a quizás lo políticamente correcto.